Pues, Genial, chicos, genial. Ismael, a ver, está Henry, Walter. Hoy día vamos a aprender cosas muy interesantes sobre el entrenamiento funcional. Cualquier pregunta que ustedes deseen realizar, yo voy a dar opción a que puedan hablar, les voy a pasar el tema de poder responder, algunas dudas, cualquier cosa igual, lo escriben en el chat, voy a estar atento también, para que podamos llevarlo de una forma más organizada. Bueno, con todos, mi nombre es Israel Alpaca Marroquín, bueno, profesor de educación física, tengo una maestría en entrenamiento de la fuerza, también he llevado certificaciones de lo que es funcional, body action, y hoy día voy a dar unas ciertas especificidades que vamos a poder tocar en la certificación que se va a dar en Colombia. Sin nada más que agregar, vamos a empezar. Pido a todos ustedes, por favor, que esta masterclass sea participativa. Ya es importante generar estos diálogos porque así aprendemos de una forma más dinámica. Si va a ser un monólogo, no lo vamos a utilizar de una forma adecuada esta masterclass. Pregunto, ¿qué ejercicios convencionales que normalmente ustedes realizan conocen? Según la imagen, muchos de ustedes hacen ejercicios anaeróbicos. ¿Qué ejercicios comúnmente, por ejemplo, para trabajar la parte de la parte superior del cuerpo realizan? ¿Qué ejercicios les gusta? ¿Quién quiere hablar? press inclinado. ¿Alguien más quiere comentar? Aperturas. Aperturas. Quiero que me digan el ejercicio que más les guste en el gimnasio. Por ejemplo, a mí me encanta hacer lo que es la zancada larga. Zancada para trabajar lo que son los glúteos, los isquiotibiales. Es un Peso ejercicio. muerto. Peso muerto. ¿Otro que quiera comentar? Extensiones para acá. Cuádriceps. Extensión de barra, predicador. predicador, muy bien, un ejercicio aislado, ¿no es cierto? Todos estos ejercicios nosotros lo desarrollamos en el gimnasio, hemos tenido algún tipo de base y nos ha dado grandes resultados, ¿no es cierto? Pero vamos a ver ahora qué tipo de ejercicios funcionales ustedes conocen. ¿Alguien quiere comentar? El burpees. Los burpees. Pero funcional ¿para qué? ¿Para qué objetivo? Muy buen punto. A tu perspectiva, lo que tú creas. Para resistencia cardiovascular, pues los jumping jack, los burpees. Ya. ¿Qué ejercicio funcional, chicos, ustedes utilizan en sus entrenamientos? Lo que dijo el compañero, burpees, jumping jack. Flexiones. Flexiones. Muy bien. Y justo hay un comentario que ahorita uno de ustedes realizó y que es un comentario que va a encaminar la charla de hoy día y que va a generar que podamos entender varios puntos que a veces se crean relacionados a lo funcional. Bien lo decía, funcional a qué, ¿no es cierto? Muchos tienen esta temática o esta idea de que funcional relacionado al fisicoculturismo, funcional relacionado a lo que es el powerlifting de Greg Grassman. Entonces, todos estos puntos a veces que se quedan en el aire y no entendemos que funcional tiene una perspectiva que acopla varios puntos.
Cuando hablamos de deporte, si buscamos en el RAE, vamos a encontrar que deporte es una actividad física ejercida como un juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas, recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre. Y la gran pregunta que nos hacemos es, si es una actividad física ejercida como un juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas, ¿por qué el fisicoculturismo, por qué el CrossFit, por qué el powerlifting no son deportes? ¿Por qué? Si el RAE nos especifica que deporte es toda competición, todo juego ejercido, bajo ciertas normas que nos van a dar un resultado determinado, ¿no? Un ganador, un perdedor. Y es en este punto que muchas personas crean este paradigma de no saber diferenciar un funcional relacionado a lo que es fisicoculturismo. Bien, Juan Carlos Santana hablaba que un entrenamiento híbrido es aquel que compensa ejercicios que van de lo funcional a los ejercicios relacionados a lo que es el culturismo. Pero quiero que vean bien este cuadro que nos va a poder ayudar mucho a entender todo lo que engloba el funcional. Cuando hablamos de funcional, nos referimos a estos criterios dados por Bergambetta, dados por Gray Cook, que nos hablan de cómo relacionar el entrenamiento a no crear disfunciones, y cómo lo que es fisioterapia, lo que es rehabilitación, fue pasado a lo que es un entrenamiento que no cause disfunciones corporales y cree un mejor desempeño deportivo. A veces entendemos, quiero que miren ustedes bien la flechita, deportes, atletismo, básquet, fútbol, natación, vóley, halterofilia, etc. Todos estos deportes engloban ciertas características. Habilidades multidireccionales, cambios de dirección, reacciones que no son cíclicas, sino acíclicas. Paro, me muevo, reacciono, vuelvo a moverme. Y todos estos deportes, a veces, hace mucho, relacionaban el entrenamiento del físico-culturismo al desempeño deportivo en estas actividades. Entonces, en estos puntos, es cuando Bergambetta, Gray Cook, se plantearon y dijeron, ¿no? ¿Por qué estas actividades relacionadas al fisicoculturismo pueden generar un cambio y un desempeño mayor en el deporte si no tiene mucha relación el tema de la ejecución de dichos ejercicios al ámbito deportivo? ¿Por qué la anatomía de origen e inserción no tiene un parecido a lo que son las actividades físicas? En los años 20, en los años 80 en Estados Unidos, en Rusia en los años 20, se pudo de una forma más específica entrar a lo que es la especificidad del deporte acorde al entrenamiento, generar un entrenamiento que dé una eficiencia a dichos deportes. Es en donde se genera un entrenamiento más funcional, un entrenamiento que vaya a generar una función determinada, un propósito determinado, y ese propósito engloba dichos deportes. Ahora, la pregunta es, si el entrenamiento funcional engloba actividades que mejoran los deportes, ¿qué pasaría si el fisicoculturismo sería un deporte? Entonces, el entrenamiento funcional tiene que adaptarse tanto a los deportes de competición como a las actividades que se ejercen ciertas especificidades para generar una persona que conlleve a un desarrollo físico, a que pueda ganar una determinada competencia sin ser un deporte, pero generar esa especificidad que también vaya relacionado a ello. Entonces nos preguntamos, ¿funcional a qué? Funcional al atletismo, funcional al básquet, funcional al fisicoculturismo.
Existen grandes mentes, Tudor Bompá, Brad Schoenfeld, que especifican los entrenamientos del físico-culturismo para no generar lesiones. De la Vier generaba el entrenamiento de acoplar grupos musculares que compensen el trabajo de un ejercicio determinado. Si yo hago un press de banca y tengo el bíceps y el tríceps bien desarrollados, pues cuando haga el press de banca, mi pectoral no va a trabajar de forma eficiente porque la propriocepción en dicho ejercicio y la fuerza en dicho ejercicio más se va a ir a estos grupos musculares. Entonces hablaba de aislar más los ejercicios. Entonces ya se pensaba en estructurar entrenamientos que se puedan acoplar y generen funcionalidad acorde a los deportes. Dar un estiramiento adecuado, fortalecimiento de los ligamentos y tendones, según Tudor Bompá, una buena adaptación anatómica en las etapas iniciales de un entrenamiento. Entonces, se priorizaba el no generar disfunciones. El entrenamiento funcional ha sido muy relacionado a lo que es el atletismo, el básquet, el fútbol, la natación, ejercicios de habilidades multidireccionales para mejorar el desempeño en estas actividades. Vamos a entrar en lo que es vamos a ver ejercicios funcionales, su función, cómo se puede ver lo que es la anatomía funcional, pero quiero que entiendan desde una anatomía de origen e inserción a una anatomía que vaya a lo que es la función, acorde a lo que yo quiera. Por favor, chicos, apaguen su audio para que pueda hablar bien, si no se va a estar mezclando los diálogos, porfa. Ya vamos a ir generando preguntas. Hasta acá, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere opinar? Así, profesor, ¿por qué no era considerado deporte los powerlifting, strongman, crossfit? Es una muy buena pregunta. Y yo creo que con el tiempo, chicos, esta perspectiva va a cambiar. Con el tiempo se va a empezar a considerar ello como deporte. El fisiculturismo no se considera tanto como deporte porque en sí hay como una cierta, no diría discriminación, pero sí no lo toman como algo tan competitivo como ser un deporte en el cual dependa de cualidades básicas físicas, resistencia, fuerza, flexibilidad, coordinación, pero se rige, ustedes han visto, se rige bajo criterios de lo que es un deporte. Con el tiempo esta perspectiva va a cambiar. Tenemos que ser abiertos a los cambios que pueda haber tanto en la sociedad que se adecúa a una diversificación, como también en el entrenamiento, como también en el deporte. Todo va cambiando. Yo estoy seguro que con el tiempo estos criterios también van a cambiar. Pero quiero que entiendan que el entrenamiento funcional genera una función y un propósito acorde a los deportes, pero también relacionado a estas actividades físicas. La pregunta es, pero si yo realizo culturismo, voy al gimnasio, hago máquinas aisladas, ¿cuál es la diferencia entre que haga un entrenamiento más pegado a lo deportivo, más pegado a habilidades multidireccionales, etc., etc.? La diferencia es que yo puedo estructurar un entrenamiento sin utilizar tanta máquina. Si yo tengo mi negocio en mi casa, tengo mi negocio donde no tenga tantas máquinas que generen ejercicios aislados, puedo armar y estructurar entrenamientos de hipertrofia, entrenamientos de pérdida de grasa corporal, entrenamientos de adaptación anatómica, todo ello orientado bajo una periodización adecuada. Esto es lo que vamos a ver en la certificación de Colombia. Cómo poder organizar el entrenamiento para ver resultados. Muchos tienen la idea de que funcional solamente es aplicar un Tabata, un AMRAP, un EMON, un minuto en el cual trabajo una cantidad de repeticiones y lo que resta de descanso. Un AMRAP, un determinado tiempo donde tengo que aplicar una especificidad de cantidad de series. Un Tabata igual 20 por 10. Entonces, mientras que yo entienda que el funcional engloba más cosas, voy a poder estructurar mejor los programas que quiera dar a un alumno
y poder utilizar material que pueda tener donde yo abra mi salón funcional. Entonces eso quiero que entiendan y que comprendamos bien. Vamos a ver ahora un poquito de lo que es anatomía de origen e inserción. Yo no puedo, y eso quiero que tengan bien en claro, yo no puedo hablar de anatomía funcional si no sé también anatomía de origen e inserción, porque va a haber predominancias de cadera, va a haber predominancia de rodilla, va a haber empujes, tracciones, movimientos que se van a acoplar a ciertos gestos técnicos que también tengo que saber qué músculos van a participar. Cuando hablo de una anatomía de origen e inserción, es especificar un entrenamiento que involucre ejercicios analíticos, ejercicios globales, analíticos, ejercicios aislados, ejercicios globales donde intervienen varias articulaciones. Por ejemplo, la sentadilla, analíticos, un ejercicio aislado, flexión y extensión de la articulación del codo, por ejemplo, un curl de bíceps, ¿no? En predicador, apoyado, aislado, un ejercicio general. Acorde a eso, en el fisicoculturismo se trabajaba lo que era la hipertrofia, pero recordemos que la hipertrofia se va a basar mucho en el tema de las fuentes energéticas, cómo dar los periodos adecuados de tiempo para generar dicho trabajo. Cuando ven estos ejercicios, ¿qué creen ustedes que entrenamos? Por ejemplo, el que está a la mano izquierda. ¿Quién quiere comentar? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Por acá le habla Albert, un placer. Un placer, Albert. Con respecto a lo que se ha venido opinando, yo discrepo en algunas cosas, ya que usted habla de cierto rechazo, o sea, como de cierto menosprecio a lo que es la parte del funcional, de la preparación, y por qué no se ve como deporte. ¿Me escucha bien? Te escucho perfectamente. Ok, perfecto. Yo entiendo, o mi manera de verlo, es que no se ha considerado todavía un deporte como tal, ya que considero que las prácticas como el atletismo y otros deportes vienen siendo como que la consagración, la meca de lo que es la preparación física. O sea, no es considerado un deporte porque se ve como preparatorio para lograr el objetivo que viene siendo el No deporte. se ve un deporte, el funcional, ¿te refieres? O sea, a ver, no, yo no me refiero a que no sea un deporte, sino activamente a que usted nombró la palabra discriminación. ¿Ok? Yo no lo veo tanto desde ese lado discriminatorio, sino más bien como preparatorio a. O sea, es la preparación a X meta. O sea, por ejemplo, al atletismo se utiliza mucho funcional para los atletas, o sea, para lo que son los deportes olímpicos, más que todo. ¿Me entiendes? Entonces la preparación viene siendo ya como que en la representación de los Juegos Olímpicos, bien sea el lanzamiento de bala, 100 metros planos y X cosas, para todo ello se requiere el entrenamiento funcional. ¿Me entiendes? Pero viene siendo como la preparación, no lo veo tanto como el deporte, sino como la preparación. De hecho que sí, quizá no lo has comprendido bien. Dije, yo no lo miraría tanto como una discriminación, que eso es lo que dije, quizá no lo escuchaste bien. El funcional, el entrenamiento que es acoplado a la mejora deportiva, en un momento acabo de decir que venga a ser un determinado deporte. Si vemos el cuadrito, mira, vamos a retroceder la imagen. Vemos que los deportes van en torno a un entrenamiento funcional que genere una mejora deportiva. Exacto. Exacto, quizá lo has interpretado mal lo que ha querido decir. El entrenamiento funcional lo que ayuda es a mejorar el desempeño deportivo. Yo no puedo generar un entrenamiento, por ejemplo, una sentadilla al 1RM en personas que vayan a realizar en una etapa específica de fútbol ejercicios de habilidades multidireccionales. Sería un poco inadecuado, sería un entrenamiento cruzado, ¿no es cierto? Esta persona se va a contracturar, va a hacer su deporte y se va a lesionar.
Lo que yo digo es que el entrenamiento funcional abarca muchas cosas. El entrenamiento funcional acopla un buen desempeño deportivo. Si a este deportista que entrena en una etapa específica, ya ejercicios, un futbolista, sigamos esa misma analogía, una etapa de entrenamiento técnico, táctico, y yo acoplo ejercicios que fortalezcan el infraespinoso, la conexión entre el glúteo y los isquiotibiales para mejorar su performance en la carrera, pues va a tener un mayor desempeño. Entonces el funcional acopla a los deportes una mayor eficiencia. Igual el funcional genera y acopla al fisicoculturismo, al powerlifting, al strongman, al crossfit, una mayor eficiencia. Y grandes autores ya involucran el entrenamiento funcional relacionado a estos dos puntos. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Hasta ahí sí me has entendido? Efectivamente, profesor, gracias. Chévere, chévere, no te preocupes. Quizá hay cositas que no Profe, las hemos comprendido. Dime, hijo. profe, buenas noches. Una Buenas pregunta. noches. Nosotros, bueno, ustedes nos van a enseñar o nos van a dar quizá algunas rutinas de funcional y demás. Justo vamos a dar el tema de los circuitos aplicados para cada etapa en la cual queramos trabajar una especificidad deportiva o bien como tipo de negocio para mejorar lo que es el aumento de la masa muscular o la pérdida de grasa corporal, pero todo empezando en un buen condicionamiento. Eso se les va a proporcionar allá. Vamos a aprender a cómo estructurar dichos circuitos. Yo sé que para muchos hablar de un circuito anaeróbico, de aumento de masa muscular, es poco común, ¿no? Pero vamos a ver este tema de los reguladores de frecuencia cardíaca, de los elevadores de frecuencia cardíaca, y cómo poder estructurar todo acorde a los objetivos. Es como cuando yo les digo, ¿no? A un alumno le digo, ¿qué estudias? Para que siempre me entienda acorde a lo que vamos a entrenar ese día. Me dice, no sé, estudio medicina. Se supone que para poder tú terminar tu carrera, tienes que seguir ciertos puntos. Primer año, donde hago una especificidad general, llevo todos los cursos, y ahí ya más especificado al área que voy a dominar, y al final ya hago mi pasantía y todo ello, ¿no? Es igual, yo cuando estructuro un entrenamiento tengo que tener un inicio y un final, una programación, una periodización. Si yo no periodizo, no voy a obtener resultados, y si tus alumnos no tienen resultados, pues se van a ir, porque se van a aburrir. Entonces, la idea es que ellos no se aburran. ¿Por qué? Porque vas a generar fidelidad si ellos consiguen los resultados que se están planificando, y todo bien estructurado te va a permitir acercarte casi al 100% a lo que estás planificando. Siempre existe ese tema de los sistemas dinámicos y complejos, que ya en otra oportunidad voy a hablar. Es un tema muy complejo del entrenamiento y todas las variantes que hay para obtener un resultado, pero si nosotros organizamos bien todo, nos vamos a acercar más a poder obtener dichos resultados. ¿Hasta ahí, chicos, alguna pregunta? Listo, vamos a avanzar. Quiero que me digan de una forma simple que en estos dos ejercicios, ¿qué trabajamos? Según ustedes. Pecho pueden ver. y El tríceps, profe. pectoral y el tríceps, profe, Pectoral a y la tríceps. derecha. Pectoral y tríceps, ¿verdad? El de la derecha, que es pecho, ¿ustedes creen que el realizarlo, como lo estamos viendo en esa posición, qué grupos musculares va a intervenir más? ¿Solo el pectoral mayor? ¿Otro El grupo? bíceps. Tríceps. Incluso los abdominales también. Son abdominales, ¿ya? En el de la izquierda, en el de la derecha, ¿qué grupos Los musculares? deltoides. Los deltoides. ¿Qué parte del deltoides tú crees que intervenga? El anterior. Ya la cabeza anterior, ¿no es cierto? Y en el de acá, en el lado derecho, Igualmente, solo que menos porque está el tríceps, ¿no? el tríceps, ¿no es cierto? La parte de El acá, ¿no? La antebrazo. parte
el antebrazo sinérgicamente se contrae. Muy bien, esto es lo que mayormente nosotros entendemos cuando vemos un entrenamiento en gimnasio, ¿no? Vemos a chicos hacer ejercicios, hacer movimientos, pero cuando hablo de una anatomía de origen e inserción, me refiero mucho al hecho de entender cuál es la función de un grupo muscular. Por ejemplo, Lacotte, en su libro Valoración Normal, Muscular y Patológica, nos habla mucho del origen e inserción de un grupo muscular. Acá vemos al pectoral mayor, en la cara anterior de la clavícula tercio interno, también la parte del esternón, la quinta y sexta, últimos cartílagos costales, y todo eso insertado en lo que es el húmero, ¿no? Y tiene una función. Acá abajo vemos esta acción que va a realizar el pectoral mayor. Una aducción horizontal para trabajar la cabeza media con gran predominancia, haciendo una aducción, pero a la vez haciendo una elevación del hombro, y generando la aducción trabajamos la cabeza clavicular y la cabeza inferior haciendo un descenso de hombro y una aducción. Entonces, entendiendo el origen e inserción, sabemos qué grupos musculares se van a trabajar acorde a los movimientos. Cuando hablamos del tríceps, igual muchos piensan que el tríceps se va a originar las tres porciones, la cabeza larga, el vasto interno y el vasto externo, en el húmero. Pero el vasto, la porción larga se origina en la apófisis infraglenoidea, en el omóplato, en la parte superior acá, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros trabajamos o hacemos un ejercicio, si no entendemos esto, cuando vayamos a entrenar, no vamos a aprender a diferenciar ciertos ejercicios. Quiero que me entiendan de una forma específica por qué es importante entender un origen e inserción muscular para saber después qué es una anatomía más funcional. Entonces, entendiendo esto, de Lavier nos habla ciertas peculiaridades en un ejercicio. Por ejemplo, si una persona realiza un press de banca y tiene el tórax bien desarrollado, amplio, pues vamos a ver la diferenciación en la ejecución de un ejercicio. Ustedes bien sabrán que si el codo sobrepasa la altura de la banca, pues hay más riesgo de lesión en la articulación del hombro. Entonces, teniendo una caja torácica más pequeña, pues se va a predominar el poder generar que una persona pueda tener un cierto riesgo de lesión. Igual si tiene, en este caso, un cúbito, un radio más amplio, que una persona no lo tenga de esta forma. También genera que haya mayor trabajo y mayor predisposición a tener una lesión. Igual acá, cuando una persona realiza un press de banca y los codos los tiene pegados a la parte inferior al dorsal ancho, más voy a trabajar lo que es el deltoides, cabeza anterior. Pero si los codos los tengo un poco más separados, más elevados, voy a trabajar más el pectoral mayor, tanto por su origen como por su inserción. Igual, si yo tengo la mano muy separada, pues genero más ángulo, con lo cual, como voy señalando con la flecha, va a predisponer a que haya mayor predisposición, si esta persona sigue entrenando de esta forma, a que haya daño en la articulación del hombro. Quiero que miren todas estas variantes que debemos de considerar simplemente ejecutando un ejercicio de press de banca. Imagínense, si cambio el ejercicio y hago una plancha, pues la misma temática del origen e inserción va a predisponer que una persona tenga más riesgo a lesión o que no lo tenga. Entonces, esto es muy importante de entender a la hora de organizar un entrenamiento. En Colombia vamos a ver estos ejercicios, cómo poder mejorar, cómo poder ver la diferenciación de cada persona, cada morfología, cómo poder especificar un entrenamiento para no generar este tipo de lesiones que se puedan dar. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Listo, vamos avanzando. Igual, cuando yo trabajo tríceps, muchos
realizan el movimiento de tríceps, la extensión de la articulación del codo, y unos lo realizan ejecutando el movimiento más, se podría decir, bajando la barra un poco más, para que entre con predominancia lo que se denomina la porción larga del tríceps, porque recordemos que la porción larga del tríceps se origina en el omóplato, entonces va a dar mayor trabajo si bajo la barra a esta distancia. Si la barra la mantengo, perdón, acá como vemos, bajando la barra a más distancia. Si no bajo la barra solamente a lo que es la parte de la frente, voy a trabajar más que nada el vasto interno y el vasto externo, ¿no? Entonces, entendamos mucho el tema de la importancia de entender el origen e inserción para después poder trabajar algo más específico a lo que es la anatomía funcional. Michael Boyle nos hablaba de unos ciertos pasos para entender desde un ejercicio menos funcional a un ejercicio más funcional. Muchos, como bien he explicado, no entendemos que el funcional fue el acercamiento más que nada a la eficiencia deportiva, que el deporte genere un desempeño adecuado, un desempeño mayor, especificando lo que es los ejercicios relacionados a las actividades y a los movimientos que una persona quiere realizar. Si nosotros nos percatamos, por ejemplo, nos habla de un press de piernas, una sentadilla con máquina, una sentadilla con barra de pesas, una sentadilla búlgara, hasta una sentadilla con una sola pierna. De lo más propiceptivo, que está a mano derecha, a lo menos propiceptivo, que es un ejercicio ya más analítico, ¿no? Donde no entra tanto el equilibrio, no entra tanto la movilidad, y este punto nos hace entender que hay una clasificación de ejercicios menos funcionales, menos propiceptivos, menos participativos, menos globales, ejercicios más aislados, que, como bien he explicado, si esto lo relacionamos al culturismo, pues va a variar en ciertos puntos. El movimiento como punto de partida. El movimiento es la base de todo. Y yo pregunto, y ya habiendo entendido este cuadrito que ya lo expliqué, ¿alguno de ustedes alguna vez periodizó un entrenamiento por fases, una fase de hipertrofia, una fase de fuerza, una fase de potencia? ¿Alguno de ustedes alguna vez realizó ello? ¿Alguien quiere comentar? Yo, profesor. ¿Y cómo organizabas tu entrenamiento, hijo? Bueno, profesor, yo dividí el entrenamiento en la fuerza, empezaba lunes y martes, se centraba en fuerza. El lunes hacía todo lo que sería jalón y empuje referente todo lo que sería la parte superior del tronco, o sea, todo en los brazos en general. Y el martes todo lo que sería piernas. Pero obviamente solo lunes y martes se centraba en fuerza. Y el jueves y el viernes se centraba en lo mismo, pero todo en hipertrofia. Ya. En un mes, ¿cuál era tu objetivo? ¿Qué era lo que estabas buscando? Ganar masa muscular y a la vez ganar la suficientemente fuerza. Tratar de implicar ejercicios corporales, más que nada para poder así llegar a un punto en... Te hago una pregunta muy importante. ¿Alguna vez has hecho este ejercicio en tu entrenamiento? absoluta grande. En este momento ahorita estoy llegando a 80 kilos. No puedo llevar más todavía. Me he quedado atascado esta semana. ¿El ejercicio que ves en pantalla, alguna vez lo has realizado? Eso hace tiempo había hablado con la dueña del gimnasio y ella me recomendó ese ejercicio que era para los estabilizadores. ¿Pero lo llegaste a hacer o no lo llegaste a hacer? Sí, lo implementaba, pero en el calentamiento, de hecho.
Listo. Es importante entender, acorde a la organización como has periodizado tu entrenamiento, que yo no me puedo mandar a poder realizar entrenamientos de fuerza máxima pegados al 1RM, aunque Juan Carlos Santana, Michael Boyle nos habla de no hacer 1RM con ejercicios funcionales, sino 5, 6, 4 repeticiones, pero teniendo una buena base de adaptación anatómica. He visto el gran error que cometen en muchos gimnasios es no tener una buena base de adaptación anatómica. En otros países, más que nada en Europa, tienen una buena base de adaptación anatómica. Muchos no nos fijamos en los desequilibrios que puede haber en la articulación de la cadera, la articulación del tobillo y la articulación de la rodilla. Por ejemplo, este ejercicio que ven en pantalla, que es un alcance anterior, contralateral, un brazo, una pierna, nos permite darnos cuenta si tenemos deficiencias al momento de ejecutar ejercicios donde solo utilice un hemisferio, por ejemplo, más común y conocido, un peso muerto con una pierna, un peso muerto con dos piernas, ¿no? En bipedestación, dos apoyos. Muchos no nos percatamos que a veces generamos más fuerza, por ejemplo, en una zancada dinámica, que en una misma sentadilla. A veces cargamos, por ejemplo, 40 kilos en una zancada dinámica, y en una sentadilla cargamos 20 kilos. Y nos preguntamos, ¿pero por qué yo tengo tanta eficiencia haciendo una zancada dinámica, y en una sentadilla no puedo generar esa misma eficiencia? Y es que hay unas descompensaciones corporales que tenemos que corregirlas para seguir generando progresiones en nuestros entrenamientos. Si yo me baso en hacer hipertrofia, en hacer fuerza, y no corrijo estas desventajas biomecánicas dadas por, o bien sea movilidad, o bien sea flexibilidad, o bien sea por no tener una buena etapa de adaptación anatómica, no voy a generar un desarrollo progresivo de mis entrenamientos. Me voy a limitar. Eso ténganlo bien en claro. Por ejemplo, este ejercicio que ven en pantalla, si la persona, sigan la flechita, la rodilla la inclina hacia adentro o la inclina hacia afuera, esta persona tiene debilidad en los músculos posteriores. Y hay algo todavía más grave, que no tiene buena movilidad en la articulación del tobillo o en la articulación de la cadera. Quiero que miren este cuadro, donde Michael Boyle nos habla que cada articulación tiene una peculiaridad. La del tobillo tiene que generar movilidad, la de la rodilla, estabilidad, la de la cadera, movilidad, columna lumbar, estabilidad, columna torácica, movilidad, y articulación glenohumeral, estabilidad. Muchos, cuando realizan este ejercicio, no tienen buena movilidad en el tobillo y en la cadera. Y eso tenemos que corregirlo, porque no voy a poder generar una progresión si yo no corrijo esto. Esto es muy importante. Y de ahí viene la base de poder tener un entrenamiento funcional eficiente, que a mis alumnos les enseñe desde los pilares más trascendentales, los cimientos más adecuados, para que después el progreso se dé solo. Si yo de frente voy a trabajar a un alumno hipertrofia, de frente voy a trabajar a un alumno fuerza máxima, de frente voy a trabajar a un alumno un entrenamiento interválico, como veo en muchos casos, esta persona se va a lesionar. Ténganlo por seguro, porque su cuerpo no está predispuesto y no está acondicionado de una forma propiceptiva para generar un movimiento eficiente. Recuerden, calidad de movimiento, un movimiento sinérgico, un movimiento fluido, un movimiento que no esté apalancado por estas disfunciones corporales. Entonces, siempre que periodice, debo de tener una etapa de condicionamiento. Acá le pongo hipertrofia, porque Juan Carlos Santana lo pone también, son ejercicios de repeticiones de 10 a 15, a 12, con pesos bajos, procurando hacer buenos movimientos, lo que se denomina un foco externo, ¿no?
generar el movimiento adecuado y acoplarme a ese movimiento y que mi cuerpo genere una propiocepción idónea a estos gestos técnicos. Teniendo una buena base, recién paso a ejercicios de fuerza, después ejercicios de potencia y recién resistencia a la fatiga. Un entrenamiento que conlleve a hacer circuitos. Muchos nos englobamos en etapas de realizar circuitos, Tabatas, EMOMs, ANRAPs, sin tener una buena base de condicionamiento. Esto es el pilar para que se genere la progresión. Cuando hablo de etapas tempranas, niños, adolescentes, que entrenen un desarrollo multilateral de todas las cualidades básicas físicas, va a hacer que este niño, cuando sea puber, cuando crezca, tenga un mejor desempeño deportivo. A veces nos enfocamos más que le guste el fútbol, ¿no? Metámoslo a la academia, que esté allí todo, pero descuidamos un desarrollo multilateral. Una persona es grande, igual, si no tiene una buena base sólida en lo que son la calidad de un movimiento, no va a poder generar estas progresiones. Entonces, entendamos que es básico el realizarlo. A la persona que ha comentado ahora último, le pregunto, ¿alguna vez has hecho liberación miofacial? No, profesor. Ya, te recomiendo. La liberación miofacial, me acuerdo mucho la primera vez que lo hice, es totalmente distinto, te va a cambiar el panorama en un giro de 360 grados en el movimiento, te vas a dar cuenta de la eficiencia al momento de hacer los ejercicios, esa conexión que vas a tener al momento de ejecutar los movimientos es totalmente otro tema. Y eso va dentro de una buena etapa de un calentamiento específico, un calentamiento general para tener estas progresiones. Vamos a ver ahora que los ejercicios inteligentes relacionados a un entrenamiento funcional aplicado a los deportes, que como bien he explicado, si nosotros manejamos temáticas de tiempos relacionados a los factores de la hipertrofia. Profesor, tengo una pregunta antes. Dime. Antes de que avance el tema. En este caso de los jóvenes, por ejemplo, adolescentes, 8, 9, 10, 12 años, 15 años, yo había leído acerca de un artículo que hablaba acerca de que la mejor manera de fortalecer lo que serían los estabilizadores y la unilateral no la especificaba ahí, pero yo veía que los incluía cuando ya alcanzaba un nivel de hacer flexiones a una mano, sentadilla a una mano, dominadas a una mano, pero no hablabas acerca de la unilateralidad, sino más especificaba en lo que serían los músculos estabilizadores, que es mejor desarrollarlos desde pequeños para tener un mejor desempeño deportivo a lo largo del resto de la vida. Ahora quería ver si su opinión, estabilizadores va de la mano con la unilateral o son muy diferentes. Hay un libro muy bueno que se llama Periodización del entrenamiento deportivo de Tudor Bompá, 2019, ¿ya? Me acuerdo mucho que yo tenía el libro de musculación, entrenamiento avanzado, tenía entrenamiento de la fuerza de Tudor Bompá, te abre la mente en muchos aspectos del entrenamiento deportivo, pero este libro del 2019 daba un punto o una parte en específico a lo que era el desarrollo multilateral. Te ponía estudios, te ponía un estudio que se realizó en Alemania sobre adolescentes que hacían ejercicio, actividad física. Unos que empezaban con una etapa de especificidad, eso hablo de que un puber a partir de los 10, 12 años empezaba con un entrenamiento relacionado al deporte en sí, ya especificidad, competencia, empezar a tener ya más entrenamientos relacionados a ese deporte, especificarse mucho en el logro deportivo en estas disciplinas, y otros que recién empezaban esa etapa de especificidad a los 15, 16 años, 17 años, teniendo un buen desarrollo multilateral. Cuando hablo de un desarrollo multilateral me refiero a todas las cualidades básicas físicas, resistencia, fuerza, flexibilidad, coordinación, potencia, o sea, trabajarlo todo, y no especificarte tanto en un deporte. Este estudio, a largo plazo, pudo corroborar que los que empezaron temprano tuvieron
grandes logros deportivos, a diferencia de los otros, en tempranas edades, pero después de los 17, 18 años, abandonaron el deporte. Ya no siguieron con este tema de poder continuar ese desempeño de alto rendimiento por abandono, por el tema psicológico, el estrés que han tenido desde edades tempranas, y también porque generó no una progresión en su base sólida física, como que que ellos pudieron tener ya un techo dado en su desempeño deportivo, a diferencia de los que empezaron un poco más tarde. Ojo que esto varía también acorde al deporte, ¿no? Como sabemos, en la gimnasia, donde se necesita mucho la flexibilidad, edades tempranas se practica porque obviamente a partir de cierta edad ya tus articulaciones no van a tener esa misma flexibilidad. Pero en deportes como el fútbol, básquet, etc., tener una buena base multilateral, todas las cualidades básicas físicas, me va a servir como cimiento para después generar una buena etapa de especificidad. No, acá se le denomina como quemar a un deportista, ¿no? Que el deportista tanto haya realizado ese deporte que se llegue a aburrir, que ya no genere esa eficiencia deportiva para después conllevar a un atleta que lleve un alto rendimiento deportivo. Entonces, tener a consideración siempre que las bases de un desarrollo multilateral, que eso lo podemos aplicar con el mismo funcional, especificando la locomoción, los cambios de nivel de masa, el empuje, tracción, donde desarrolle todo, va a permitir que en edades tempranas después tenga un mejor desarrollo deportivo. Es ahí donde nosotros enganchamos el tema del funcional en edades tempranas para poder llevar a que estas personas tengan mejor desempeño acorde a lo que se esté planificando. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, entonces, según en su opinión personal, entonces se refiere a que los músculos estabilizadores van de la mano con lo que sería la unilateralidad o son muy diferentes. De hecho que sí, cuando hablamos de músculos estabilizadores, hablamos de el core, músculos como el transverso abdominal, el oblicuo interno, el multífidos, el dorsal largo, el iliocostal, parte cervical, parte torácica, todos estos músculos que generan esa base sólida para que una persona no se lesione, ¿no? Pero si nosotros nos enfocamos en edades tempranas, aquellos desarrollen todas las cualidades básicas físicas, de por sí va a ir relacionado a ello también, siempre y cuando haya un profesor que corrija ciertos aspectos técnicos. No hay un ejercicio malo, sino un ejercicio mal ejecutado. Entonces, tenemos que dar prioridad a tener ese seguimiento para que después no conlleve a lesiones, ¿no? Todavía el trabajo de fuerza máxima, el trabajo de fuerza pegado al 1RM, como digo, no es muy bien condescendiente aplicarlo en edades tempranas porque se prioriza lo que es el desarrollo multilateral, todas las cualidades básicas físicas, pero englobado más que nada a lo que ellos puedan realizar de una forma más predeterminada. Bueno, voy a avanzar, chicos, antes que se nos pase la hora. Vamos, viendo la eficiencia de los ejercicios. Y como te digo, si quieres ampliar un poco más este tema de lo que es el desarrollo multilateral, el libro de Tudor Bompa del 2019, Periodización del Entrenamiento Deportivo, es muy bueno. Te va a abrir mucho el panorama de cómo en edades tempranas se puede especificar todo ello. Cuando hablamos de ejercicios inteligentes, tenemos que basarnos en los patrones del movimiento, patrones de movimiento, planos de movimiento, vectores de movimiento y las progresiones y regresiones que yo quiera aplicar para poder tener un logro determinado, ¿no? Pilares de movimiento, como ya muchos saben, la locomoción, el empuje, la tracción, el cambio de nivel de masa, todo ello englobado para poder especificar un determinado gesto, ¿no? Un determinado movimiento. Los patrones de movimiento ya se basan más que nada en lo que es la predominancia de cadera, predominancia de rodilla, empuje, tracción, los ejercicios de antiflexión,
antirrotación, antiextensión, que también vamos a ir viendo cómo estructurarlos, ¿no? Como vuelvo a recalcar, no existe un ejercicio mal realizado, sino también mal periodizado. Todo tiene que estar acoplado acorde a una etapa en la cual quiera conseguir un determinado logro. Vectores de movimiento, y es algo más allá de lo que vendría a ser un pilar de movimiento, más allá de un patrón de movimiento, especifica más qué quiero trabajar. Ya lo vamos a ir viendo más adelante, ya vamos a ir especificando todo ello más adelante. Como bien expliqué, la especificidad deportiva, el entrenamiento funcional relacionado a poder mejorar la performance de un atleta. Eso debemos de tenerlo siempre a consideración. El entrenamiento funcional nos va a permitir ello. Como bien expliqué en el ejercicio que habíamos visto en pantalla, que para muchos no es tan condescendiente realizarlo, pero es una buena forma de darnos cuenta qué tan adecuada propiocepción tiene una persona, qué tan adecuada coordinación, qué tan adecuada movilidad articular tiene una persona, nos va a permitir que ella progrese de forma más correcta, sin generar disfunciones. Realizar ese ejercicio, el alcance anterior, contralateral, un brazo, una pierna, para posteriormente, viendo la evaluación acorde a ciertos puntos visuales que vamos a llevar mediante un registro, eso también vamos a llevarlo en Colombia, vamos a manejar estos registros básicos para que nuestros alumnos también vean, ¿no? Mira, te falta esto, tienes tanto rango, le enseñan ustedes con video qué deficiencias tienen y cómo tenemos que corregirlo con ciertos otros ejercicios para que después genere progresiones y no termine lesionándose, no termine estancándose en un entrenamiento que no nos propicie mayor eficiencia. Vamos a ver que el mismo ejercicio después lo vamos a realizar, el alcance anterior contralateral, brazo, una pierna, pero ahora con mancuerna empezamos a subir el peso para poder especificar un trabajo. Ahora yo pregunto, ¿qué grupos musculares creen que en este movimiento se están trabajando? ¿Alguien quiere responder? Los extensores de cadera. Extensores de cadera, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? Glúteos también, profesor. Glúteos, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? Los isquiotibiales. Los isquiotibiales. Ahora, este ejercicio acorde a los pilares del movimiento, ¿a qué creen que esté relacionado? ¿Creen que sea una locomoción? ¿Creen que sea un cambio de nivel de masa? ¿Una rotación? ¿Un empuje? ¿Una tracción? ¿Qué creen que sea este movimiento? Cambio de nivel de masa. Cambio de nivel de masa. ¿Alguien más quiere opinar? No, Rotación. ¿Alguien más quiere opinar, chicos? Empuje y tracción, profesor. Empuje y tracción. Muy bien. Es interesante este ejercicio porque Juan Carlos Santana lo especifica como un ejercicio de locomoción. Y muchos de ustedes van a decir, pero locomoción, pero si no hay un cambio de un punto a otro punto, está en una posición estable. Juan Carlos Santana especifica que los ejercicios de locomoción son aquellos que se realizan con un solo apoyo, no en bipedestación, no con dos apoyos, solo un apoyo, y que ayudan a mejorar lo que es la locomoción, lo que es la carrera. Este ejercicio aplica mucho lo que es la anatomía funcional, y ahora explico por qué es importante la anatomía funcional.
Porque la anatomía funcional se relaciona mucho a los movimientos que yo realice en la vida cotidiana, pero también en el deporte que yo aplique. Cuando yo camino, cuando yo salgo a trotar, troto con los dos pies juntos, camino con los dos pies juntos, no, ¿verdad? Camino con cada pie y voy avanzando. El ser humano, cuando se traslada de una posición a otra, lo realiza con un solo apoyo y voy cambiando de apoyo en apoyo. Entonces, un ejercicio que ayude a lo que es la marcha, a lo que es el trasladarse de un punto A un punto B, es aquel que genere, como ven la flechita, una conexión adecuada entre el glúteo y el isquiotibial. Los dos trabajando sinérgicamente para hacer un movimiento eficiente, un movimiento que aplique la fuerza en dicha parte, sin generar una contracción total del isquiotibial, que como sabemos es la flexión de la articulación de la rodilla. Este es un movimiento funcional, un movimiento que se aplica a actos que yo realizo de forma autónoma. Cuando me muevo, me desplazo, genero eficiencia a un atleta que quiero que corra más rápido, aplicando ejercicios de fuerza y generando esta conexión que se va a dar en la parte posterior. Teniendo una base de inicio, como ven acá, y una base ya más avanzada, con peso. Muchos de ustedes apuesto que si realizan este ejercicio se van a estar cayendo, van a estar un poco inestables, nunca lo han realizado, su propriocepción no va a ser tan adecuada, pero a medida que practiquemos esto, cuando realicemos una carrera se nos va a hacer más fácil, va a haber mayor conexión, mayor equilibrio, mayor propriocepción, que me va a permitir poder correr más rápido. Ahora, Juan Carlos Santana también nos habla de ejercicios mixtos, ¿no? Ejercicios como el peso muerto, ya involucrando en una posición de bipedestación, ¿no? Los pies bien apoyados. Yo no puedo, y eso que quede como principio básico, yo no puedo hacer un peso muerto, un atleta que realice una carrera, bien sea de 100 metros, 400, dependiendo de la fuente energética que utilice, pero yo no puedo hacer un peso muerto si no domina esto, si no tiene buena movilidad a nivel del tobillo, a nivel de la cadera, a nivel de la columna torácica, porque ese movimiento va a ser limitado. No va a poder mejorar y hacer una eficiencia en los ejercicios que yo quiera acoplar después. Tengo que empezar de lo más básico, lo más importante, a lo más complejo. De ahí ya puedo hacer ejercicios con peso, con fuerza, estos ejercicios aplicando repeticiones cada vez más bajas. Recordemos siempre que al aplicar ejercicios donde la fuente energética predominante sea el ATP y la fosfocreatina, los descansos tienen que ser mayores. Tibor Bompa nos hablaba que la parte del inicio de un entrenamiento puede servir mucho para mejorar el tema de los ejercicios técnicos. Aplicar una fuente analáctica, anaeróbica, ejercicios de 7 segundos, 8 segundos cortos para mejorar los gestos técnicos, cosa que esta persona no utiliza glucógeno muscular y no va a terminar desgastándose con descansos prolongados. Yo, en una periodización de fuerza, puedo aplicar este ejercicio, un alcance anterior, contralateral, un brazo, una pierna, con peso, para poder mejorar la eficiencia de una carrera, la eficiencia de una propiocepción. Y posterior, puedo ya aplicar ejercicios como el peso muerto, donde se le va a hacer más fácil realizar el gesto técnico porque va a tener mejor coordinación y mejor movilidad. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Profesor, ¿hay otros ejercicios que tengan el mismo funcionamiento, pero en otras extremidades, como los hombros, o incluso en los tobillos? ¿Ejercicios que tengan otras funcionalidades relacionadas a la carrera, te refieres? No, por ejemplo, este ejercicio que nos muestra en pantalla es muy raro. Yo casi nunca lo he visto. Yo lo he visto una vez en mi vida que me lo enseñó como hace tiempo, le dije, la, esta, la, la dueña del gimnasio que me conversó por
del sistema. Pero de ahí no he visto a nadie nunca hacerlo, pero ella me dijo ese y habían otros tipos de ejercicios iguales y no sé qué ejercicio se llama, ¿no? O sea, pero deben haber más, supongo. De Por hecho que sí, ejemplo. vamos a ir tocando más ejercicios relacionados al ámbito deportivo, pero es importante que tú mismo lo acabas de decir, este ejercicio no lo he visto realizar. Imagínate en una rutina eficiente aplicar estos ejercicios que son correctivos a un alumno, a un personalizado que tú tengas. Va a crear una diferencia, vas a crear un plus más a tu entrenamiento. Estás corrigiendo movimiento a la vez que estás enseñando algo que los demás no saben, lo que los demás no lo aplican. Entonces es importante entender estos puntos que van a diferenciar mucho lo que tú vayas a brindar como entrenador. Vamos a ver otros ejercicios, por ejemplo, el alcance del corredor, que también ha puesto, muchos de ustedes no lo han realizado. Es un ejercicio muy bueno para poder aplicar lo que es la marcha, lo que es la carrera, lo que es la locomoción, como bien lo explica Juan Carlos Santana, donde desde una posición de 20 grados empiezo a erguirme a estar en una posición bien vertical, donde elevo el talón, hago una flexión dorsal, ¿no? No una flexión plantar. Entonces, esta persona, al realizar dicho movimiento, va a permitir acoplar ya lo que es la marcha, lo que es la carrera, ¿no? Este ejercicio, por ejemplo, lo pueden realizar con poleas, lo pueden realizar con mancuernas también, para generar mayor trabajo de los músculos estabilizadores. Cuando una persona ejecuta un alcance del corredor, la pierna dominante, la pierna que está apoyada en el suelo, hace trabajar mucho los músculos estabilizadores que permiten que esta persona controle mejor su cuerpo. Si alguno de ustedes ha jugado fútbol, ha hecho deporte, sabe que siempre en el deporte, en el fútbol en este caso, se predispone el poder trabajar. Si utilizo mi pierna derecha, el controlar la pierna con la pierna derecha, pero el otro pie es el que genera el apoyo. Y a medida que trabajamos estos ejercicios, generamos mejor fuente estabilizadora, mejor control de balón, mejor habilidades multidireccionales, mejor acoplamiento y eficiencia del deporte al momento de poder relacionarlo con dichos movimientos. Este ejercicio es muy bueno para generar una estabilidad en los músculos que van en la cadera. A veces pensamos de forma aislada que hacer aducción en máquina es la única forma de trabajar el glúteo menor, el glúteo mayor, el glúteo medio, el piramidal, trabajar los aductores, el aductor mayor, el aductor largo, el fosículo del aductor mayor, pero no nos damos cuenta que en una anatomía funcional el movimiento nos va a permitir trabajar dichos grupos musculares, pero relacionados a lo que realizo, a lo que aplico. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo el espacio donde tengo a mis alumnos, en mi casa los entreno, tengo mis kettlebells, mis mancuernas, puedo aplicar estos ejercicios para trabajar músculos estabilizadores en vez de hacer una abducción y una aducción en máquina. Y acoplo a mi rutina un ejercicio para trabajar dichos grupos musculares. Y solamente ejecutando un plano de movimiento. Podemos ver acá también lo que es las flexiones de corredor, ¿no? A veces quizá ustedes han visto en el gimnasio un chico agarrar mancuernas y hacer este movimiento y decir, ¿no? Pucha, ¿qué está haciendo? Se va a lesionar. Una persona puede ejecutar dichos movimientos, pero teniendo ya una base, y esa base se va a especificar cuando empiece desde un movimiento básico para después generar un movimiento complejo, ya con peso. Recordemos que acá se trabaja mucho la zona media. Michael Boyle nos hablaba que el recto abdominal, que es el músculo que está acá, y el transverso abdominal, su función de origen e inserción es hacer una flexión del tronco, pero una función desde una anatomía funcional es sostener el cuerpo.
generar una contracción isométrica para mantener una determinada postura. Entonces, cuando yo haga movimientos en los cuales mejore estas partes del cuerpo, se me va a hacer más sencillo el después poder correr. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Si quieren también pueden ir comentando. Voy leyendo los comentarios. Profesor, esta imagen y este ejercicio parece sacada de un libro. ¿Será el libro que está ahí en la esquina de la pantalla? Desde luego que sí, son extractos de los libros que podemos tener como referencia para ver algunos movimientos y acciones. Ah, ya. Entonces están en el libro que está ahí en el lado derecho. De hecho que sí. Estas masterclass, chicos, es para darles los criterios de los libros que más o menos nos dan la parte teórica de lo que va a venir en la certificación. La certificación va a ser un 80% práctico. Entonces, por ejemplo, chicos, vamos a realizar un circuito anaeróbico. Vamos, júntense en grupos. Cada grupo va a realizar, acorde a su percepción, cómo aplicarlo. Entonces, aplicamos todo, pasamos a la teoría, vemos lo que son fuentes energéticas, vemos lo que son los pilares del movimiento, lo que son los patrones de movimiento, estructura en cada grupo, acorde a los criterios que se están dando. Cada uno estructura, si es en grupo o cada persona, y después se va especificando qué cosas mejorar, qué cosas no mejorar. En vivo es distinto a verlo escrito, ¿no? Una cosa es ver la teoría acá y otra cosa es ver la práctica, ¿no? El tema de cómo acoplar todo, el tema de cómo realizar ciertos ejercicios, cómo poder ejecutarlos, la respiración, la presión abdominal, el bloqueo. El bloqueo muchos lo realizan sin hacer la contracción del cuadrado lumbar, y esos puntos es importante entenderlos, pero a mí me da tiempo hacer estas masterclass que me parecen maravillosas para poder expandir lo que es el tema teórico, ya que allá, como bien explicado, va a ser todo de una forma más práctica. Pero sí, acá ven el libro que ustedes, donde van a poder ver la variedad de estos ejercicios y cómo ir acoplándolos acorde a lo que quieran de una forma determinada de trabajar. Bien, vamos a ir avanzando ahora. Por ejemplo, este ejercicio, la marcha a 45 grados, tampoco apuesto que ustedes no lo han visto en su gimnasio, donde entrenan, o quizás si lo han visto, pensaban que el chico que lo hacía no tenía mucha relación con lo que normalmente el que quiere entrenar o algún objetivo en específico, ¿no? Recordemos que una persona que hace atletismo, una persona que practica competencias de 100 metros planos, es importante el movimiento que genere al momento de hacer una flexión de muslo. El tema de poder elevar el muslo me va a permitir el poder ampliar más mi zancada, avanzar más, el poder coordinar dicho movimiento, la punta del pie, tener una buena direccionalidad hacia adelante, trabajar siempre con las puntas de los pies, y manteniendo esta coordinación me va a permitir después, cuando realice dicho gesto técnico, avanzar más rápido. Por ejemplo, estos ejercicios son muy buenos para una persona que realiza atletismo al inicio, en un condicionamiento, en una etapa de condicionamiento, etapa de hipertrofia. Voy viendo qué ejercicios trabajar para que él pueda mejorar sus gestos técnicos. Este ejercicio lo puedo darle una complejidad aumentándole peso, acá tobilleras de lastre con peso, y haciendo el movimiento más lento para ver la acción que él realice y coordine bien y mejore también lo que es su propiocepción. De ahí aumentar ya la velocidad, de hacerlo ya acá en marcha, en continuo, una locomoción, y de ahí también lo puedo combinar con ejercicios de velocidad, ¿no? Entonces ya voy acoplando estos entrenamientos para que él vaya a tener una buena base de condicionamiento, voy viendo todo ello, ya después voy entrando en una etapa de fuerza, donde ya voy acoplando otros ejercicios que me vayan relacionándome mucho a generar más fuerza en estos
gestos técnicos. También vemos acá mini vallas, las mini vallas de carrera, cómo poder pasar de una a otra para poder coordinar bien la zancada. A medida que voy separando más las mini vallas, como ven acá, voy a ampliar más mi zancada. Entonces voy especificando cómo quiero que él se vaya adaptando y acostumbrando acorde a cómo sea su aspecto técnico, ¿no? Existen muchas personas que entrenan y a veces sus mismos movimientos de locomoción están limitados, entonces podemos corregir ello a la vez que trabajamos un condicionamiento. Tengo un alumno, le armo un acondicionamiento, una etapa de hipertrofia, una etapa básica, y acoplo estos ejercicios para mejorar su locomoción. Ha hecho fútbol, ha hecho deporte, se va a sentir más relacionado, se va a sentir más cómodo, le va a gustar, aumento la intensidad, manejándolo acorde a los puntos que puedo utilizar para aumentar la intensidad, que pueden ser velocidad, pueden ser contracción, puede ser ángulo de palanca. Existen varias metodologías, o también lo que es el peso, para que este ejercicio sea más complejo, pero siempre trabajando bajo tiempos. Y esos tiempos nos van a determinar el que yo trabaje. Ejercicios pegados a la fuerza, ejercicios pegados a la hipertrofia, ejercicios pegados a la resistencia. Entonces, todo va relacionado a cómo yo periodice. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Listo, voy avanzando. Cuando hablo de una predominancia de rodilla, al realizar una sentadilla con una pierna, puedo también darme cuenta, y me puede servir como punto de evaluación, a ver estos desequilibrios corporales. Existen muchas personas que pueden realizar con las dos piernas apoyadas en una sentadilla una determinada cantidad de peso, pero después cuando realizan con una sola rodilla, una sola articulación, un solo hemisferio, me voy a dar cuenta de que no pueden cargar dichos pesos, se quedan limitados. Y es porque a veces, como bien expliqué, damos más importancia a los ejercicios donde sean en bipedestación, dos apoyos, pero descuidamos lo que son en solo un apoyo. Esta conexión entre los isquiotibiales, entre el glúteo, es muy importante entender que trabajar movimientos adecuados, movimientos que acoplen sinérgicamente estos grupos musculares, me va a permitir que una persona tenga también una adecuada propriocepción. Por ejemplo, lo que es peso corporal, sentadilla rotacional en una pierna, realizo una sentadilla, acá aplico dos planos de movimiento, una rotación externa, una flexión y extensión de la articulación de la rodilla, de la cadera, y esto me va a permitir también que, por ejemplo, una persona relacionada al fútbol permita tener mayor control y mayor complejidad del movimiento, porque ya entro dos planos del movimiento. Entonces voy haciendo un ejercicio cada vez más complejo. Y estos ejercicios, como bien he dicho, pocas veces son utilizados, a veces ni cuenta nos damos de cómo realizarlos, pero van a predisponer que la persona genere mayor propriocepción de una articulación, pero siempre empezando de lo más básico a lo más complejo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Entonces voy a preguntar yo a ver si quieren responder, chicos. ¿Cómo creen que se respire en un ejercicio como ven en pantalla? ¿Cómo creen que sea la respiración? Inhalo cuando flexiono, exhalo cuando hago la opción, quizás. Inhalo cuando flexiono, exhalo cuando hago la aducción. Muy bien. ¿Alguien más quiere opinar?
Vamos a ver por acá. Si quieren, pueden comentar. Y recordemos siempre, chicos, que ya no es extensión de la parte, ya no se le denomina cuádriceps, ¿no? Se le denomina ahora pentaceps porque existe el tensor del vasto intermedio que está por acá. Con el tiempo ya lo van a poner, la Asociación de Anatomía lo va a poner y ya se va a cambiar su nombre. Bien, tenemos que entender, por ejemplo, que existen diferentes tipos de respiración. Una respiración para aplicar lo que es la fuerza máxima, una respiración para aplicar lo que es un movimiento controlado. De Lavier nos hablaba mucho de una respiración, una fase concéntrica, siempre va a ir predispuesto con una exhalación. ¿Por qué? Porque la exhalación genera más fuerza que una inhalación. Y la inhalación en la fase excéntrica. Cuando el músculo se relaja, inhalo. Cuando el músculo se contrae, exhalo. En ejercicios de fuerza, ejercicios donde trabaje 5 repeticiones, 4 repeticiones, 6 repeticiones, hacer el efecto Valsalva, ¿no? Aguantar la respiración, hacer el movimiento, exhalar, inhalar, hacer el movimiento, exhalar, inhalar. Ahora, cuando hablamos de deportes, esto tiene que ser muy relacionado a lo que ellos aplican. Educar mucho el tema de la zona media, que la persona aprenda a controlar su zona media. Para eso a veces aplicamos ejercicios de fuerza, el mismo movimiento pero con peso, para que permita a esta persona tener una mejor activación de la zona media, pero ligado a una respiración. Que esta respiración tampoco sea muy forzada, porque recordemos que hay una transición de ello a su deporte. Entonces tampoco voy a yo especificar una respiración acorde a un criterio, no sé, por ejemplo, un efecto Valsalva, cuando en el mismo deporte no va a aplicar ello. Como bien lo explicó Juan Carlos Santana, como bien lo explicó Michael Boyle, las repeticiones que se dan en periodos de fuerza son 4, 5, 6 repeticiones, no son pegados tanto a 1 RM o series supramaximales, ¿no? Más que el 1 RM. Entonces, siempre ligado a una respiración anatómica, que la persona se sienta cómoda, pero generando la activación de su zona media. Existen otros ejercicios que no los he puesto todavía, como la antiflexión, la rotación, que no están en este libro, están en otros libros, pero ya más adelante los iré especificando en la certificación. Como vemos, una especificidad del movimiento, del ya haber aplicado la rotación externa, haciendo la flexión de la articulación de la rodilla, después una predominancia rodilla, después ya puedo aplicar una zancada, ¿no? Esta zancada, una estocada alternada, pie derecho, pie izquierdo, donde entra más la coordinación. Entonces ya lo vuelvo más complejo y hago, si el movimiento es continuo, rápido, se podría predestinar que este ejercicio sea un elevador de frecuencia cardíaca, un ejercicio más metabólico, que también especifica lo que es la coordinación. Después ya vamos especificando recién lo que es una sentadilla. Después de dominar esto, después de dominar ello, ya teniendo buena movilidad articular en el tobillo, en la cadera, generando buena estabilidad en esta articulación y no movilidad, ya voy a poder pasar a ejercicios más complejos, ya un pie, una zancada, y de ahí ya recién una sentadilla. Me va a salir una forma más eficiente la sentadilla, voy a estar más cómodo al hacer la sentadilla, voy a poder realizarlo de forma más adecuada y voy a después tener mayor progresión. Llego a mi etapa de fuerza, termino mi etapa de condicionamiento general, mi etapa de resistencia a la fatiga, y ya voy predestinando qué después voy realizando. Un atleta, una persona que ya tiene una buena base de condicionamiento, se pueden reducir sus semanas de entrenamiento de esta etapa y pasar a otras etapas, pero eso es acorde al nivel de cada atleta. Eso tengo que aprender. Hay una serie de fichas que también ya estaré compartiendo, donde tú puedes llevar
de una forma especificada cómo va avanzando tu alumno, cómo va mejorando, cómo va teniendo esa performance, y cómo ya tienes que dar ciertas etapas donde puedes reducir ciertos periodos de entrenamiento. Una periodización puede ser también ondulante, como lo decía Poliquin, puede ser también lineal. Existen varias formas que vamos a ir aprendiendo, y ya ustedes después, acorde a su criterio, buscando la mejor metodología, van a ir aplicándolas. Pero siempre es importante tener un formato, tener una base, porque si tú aplicas tu criterio sin una base, el riesgo a conllevar a una lesión, el riesgo a conllevar a que no crees eficiencia, es muy, muy grande. Vemos también acá una predominancia rodilla, con mancuernas, otro ejercicio, que como teniendo las mancuernas en la parte anterior, no generamos tanta tensión en la parte posterior de la columna, siempre realizando una buena técnica. Este ejercicio lo puedo aplicar en un entrenamiento ya ligado a lo que es la resistencia a la fatiga, ligado a lo que es la fuerza, pero como vemos, si la persona ya carga un peso muy, muy amplio, un peso que no va a ser tan significativo, aplico variantes donde solamente utilice una pierna, no las dos. Entonces vamos a aumentar la intensidad, y también hay otras formas de poder aumentar la intensidad, pero esa es una forma más relacionada a lo que es la fuerza. De ahí vemos lo que es una sentadilla con barra. La sentadilla con barra, como bien lo explica Juan Carlos Santana, un ejercicio ya que hablamos de un entrenamiento funcional híbrido, como él lo menciona, como expliqué al inicio, el físico-culturismo, el crossfit, todo ello, el funcional, se puede aplicar a ello para no generar disfunciones, mejorar lo que son los equilibrios, que haya un equilibrio corporal, no un desequilibrio corporal. El swing, un ejercicio balístico muy importante para ayudar a generar esa potencia, esa coordinación en los movimientos, que lo puedo acoplar en una etapa de potencia, lo puedo acoplar en una etapa de también condicionamiento, para ir viendo qué tal coordinación tiene una persona, y poder de ahí especificar ya un entrenamiento más acorde a lo que yo me esté planificando. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, duda? Aprovechen preguntar. Ya voy a... Profe, ¿a qué se refiere en sí con ejercicio, con entrenamiento funcional híbrido? ¿Híbrido como qué? Estoy un poco... Cuando por ejemplo, Juan Carlos Santana nos habla de un entrenamiento híbrido, cuando mezcla ejercicios de culturismo, por ejemplo, ejercicios aislados con metodología, y ejercicios relacionados a lo funcional. Es un acoplamiento de los dos, una mezcla entre los dos, ¿no? Una conjugación de los dos para seguir un resultado determinado. Él habla de acoplar ciertos ejercicios como la sentadilla, como el peso muerto, como el press de banca, a una rutina para generar hipertrofia. En etapas de hipertrofia se puede dar la opción de utilizar ciertos ejercicios. Ahora yo pregunto, si ustedes quieren armar su salón funcional, su salón de entrenamiento acorde a esta metodología, son accesorios que yo puedo conseguirlos y los puedo implementar en mi mismo centro, ¿no? No necesito, no es una máquina aislada que necesariamente tenga que comprar todo un equipo y ponerlo en un espacio y que solo tenga una función, ¿no? Acá puedo utilizar cierta variedad de ejercicios, puedo utilizar también la sentadilla, puedo utilizar el peso muerto para acoplar sacos de arena, estos sacos, chalecos de arena que me van a permitir aumentar la fuerza cuando realices planchas, todo ello para poder trabajarlo en espacios reducidos. Ya no necesito tener tanta máquina. Igual la hipertrofia se va a generar de una forma eficiente si
ejecuto, respeto ciertos lineamientos que me van a ayudar a poder alcanzar este objetivo. La única diferencia es que en todos los ejercicios que hemos observado entra la propriocepción y entra también la zona media, el trabajo de lo que es el core, ¿no? El trabajo de lo que son los músculos estabilizadores, todo el peso que yo vaya a cargar se va a distribuir de una forma más global, pero siempre, por eso digo que la anatomía de origen e inserción también nos da un lineamiento, porque siempre el movimiento que yo realice va a ir direccionado a lo que yo quiera trabajar, es acoplar estos dos criterios para poder determinar un entrenamiento idóneo, un entrenamiento adecuado, y no necesite gastar en tanta máquina. Ok, gracias. Muchos de ustedes han puesto que en pandemia han estado entrenando en casa, no iban al gimnasio, ¿no? En su casa armaron todo. Pues el tema de armar circuitos anaeróbicos, el tema de tener un alumno, un grupo de alumnos, estipular un entrenamiento a base de lo que yo quiera trabajar, desde un aspecto básico, como son los movimientos básicos, a un aspecto más complejo, y de allí priorizar lo que es la hipertrofia, de ahí entrar a una fase de fuerza máxima, teniendo todos estos criterios a consideración, me va a permitir tener un alumno que pueda fidelizarlo acorde a la programación que yo dé. Yo, por ejemplo, siempre que estructuro y armo entrenamientos, porque también tengo alumnos, los periodizo en una programación anual. Entonces, todo está bien organizado y sus resultados se dan de etapa a etapa. Entonces, ellos se dan cuenta que es un entrenamiento profesional, y ustedes igual tienen que hacerlo de esta determinada forma, y como les digo, el funcional lo que ayuda es que podemos entrenar en cualquier espacio, no necesito máquinas, no necesito estas máquinas aisladas que muchas veces ocupan un espacio que a la vez no me va a permitir el poder trabajar en un área que yo mismo quiera armar mi salón o mi entrenamiento determinado, ¿no? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Vamos a dar por concluida la clase. Les agradezco mucho la presencia de hoy día. Vamos a ir tocando cada vez puntos importantes. En otra oportunidad ya les daré un poco de información sobre los circuitos que vamos a armar, los reguladores de frecuencia cardíaca, los elevadores, cómo armar un circuito anaeróbico, cómo armar un circuito más enfocado a la fuerza, cómo armar un circuito más ligado a la resistencia a la fatiga, etc., etc., chicos. Es importante compartir información. Entendamos que el entrenamiento, ser instructores, ser entrenadores, no es solamente tener un alumno, saber algo de Weider, saber algo de Sandoff, ¿no? Criterios básicos, y que haga y ya está. El entrenamiento abarca muchas cosas, y mientras nosotros tengamos más información, tengamos este conocimiento más amplio, vamos a poder dar mejores rutinas y vamos a tener más fidelización, porque nuestros alumnos van a alcanzar dichos resultados. Entonces, enfoquémonos siempre en estar aprendiendo, indagando, estudiando. Eso habla muy bien de ustedes, y hoy día que ustedes estén presentes acá, para mí es muy, muy importante, porque me habla muy bien de todos ustedes. Las personas quieren seguir creciendo, quieren seguir superándose, quieren seguir siendo mejores, y agradezco mucho que ustedes tengan esa iniciativa. Bueno, me despido, chicos. Damos por concluida, sin antes decirles, invitarles a la certificación que va a haber en Colombia. Todos están invitados. Espero poder verlos a todos allá, y nada, chicos, ya nos vemos en la próxima transmisión, que va a ser el siguiente jueves, tocando otros temas muy interesantes que ya vamos a ir especificando. ¿Alguien más quiere comentar algo? Estimados participantes, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, 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 se escucha.
Voy a compartirles en el chat del Zoom un ebook del manual ABC del entrenamiento en el gimnasio. También les recuerdo que en noviembre estaremos iniciando nuestras certificaciones de entrenamiento funcional. Daremos uno en Perú en el Centro de Entrenamiento Inca Challenge y otro en Colombia en el Centro de Entrenamiento Teambox. No esperen a última hora porque son vacantes limitadas. Además que tenemos promociones de preventa para los que se inscriben con anticipación. Los interesados pueden escribir a nuestro Facebook, Instagram, dejando su número o escribiendo directamente a los números que he dejado en el chat del Zoom. Y gracias a todos por participar en esta clase. Buenas noches. Chao chicos, buenas noches, cuídense, un saludo a todos.